Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar un factor integrador para formar una ecuación diferencial exacta. Queremos resolver la ecuación diferencial 510 menos e a la potencia de menos x menos, y de y es igual a 0. Observe cómo la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma de un exacto. Ecuación diferencial, sin embargo, solo es exacta si el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x. Comencemos por verificar el diferencial dado. La ecuación no es exacta, aviso m es igual a 1 y n es igual. Ten cuidado aquí porque la resta es negativa e a la potencia de menos x menos y. Bueno, el parcial de m con respecto a y es igual a 0. El parcial de n con respecto a x es igual a la derivada de menos e a la potencia de menos x menos, y con respecto a x tratando, y como una constante que nos da menos c al negativo x menos y veces la derivada de menos x menos, y con respecto a x que es menos 1, lo que nos da una e positiva a la potencia de x menos y, así que podemos ver claramente ahora que esta no es una ecuación diferencial exacta, así que ahora veremos si puede encontrar un factor integrador para formar una ecuación exacta. Ecuación diferencial. Cualquier solución a la nueva ecuación diferencial también es una solución a la ecuación diferencial original. Para buscar un factor integrador, primero determinamos el parcial de m con respecto a y menos el parcial de n con respecto a x, y luego dividimos por m o n. Si dividimos por n, entonces queremos que la función sea una función de solo x y llamamos a esa función p de x, y el factor integrador es u de x igual a e a la potencia de la integral de p de x 510. Si dividimos por m queremos que el cociente sea una función solo de y, lo que llamamos q de y. Si este es el caso, entonces el factor integrador es u de y igual a e a la potencia del opuesto de la integral de q de y. Así que determinemos primero el parcial de m con respecto a, y menos el parcial de n con respecto a x y, a continuación, determinar si debemos dividir por m o n. Así que el parcial de m con respecto a, y menos el parcial de sumar con respecto a x es solo 0 menos e a la potencia de menos x menos, y o negativa e a la potencia de menos x menos, y porque estamos buscando un cociente que sea una función de solo x o solo, y deberíamos poder decir que necesitamos dividir por n. Lo que significa que quieres que el resultado sea una función de x. Bueno, n es lo mismo que la diferencia de las derivadas parciales. Lo que simplifica el positivo, pero nuevamente porque dividimos entre n. Tratamos esta función constante como una función de x o p de x. Esto indica la integración del factor u de x es igual a la potencia de la integral de p de x 510, por lo que en nuestro caso solo la integral de 1 a 510, dándonos a la x como factor integrador. Así que ahora volvemos a la ecuación original, y multiplicamos ambos lados de la ecuación por a la x. Esto nos da la a la x 510 menos e a x veces e a la potencia de menos x menos, y de y es igual a 0. Y ahora simplifiquemos, tenemos e a la x 510. Y luego menos aquí estamos multiplicando la base de lo mismo y, por lo tanto, sumamos los exponentes x más la cantidad negativa x menos y es solo negativo y dando us menos e a negativo y de y es igual a 0. Y ahora esta debería ser una ecuación diferencial exacta. Verifiquemos esto en la siguiente diapositiva. Observe que en esta nueva ecuación m es igual a e a la x. Y n es igual a menos e a la negativa y, bueno, el parcial de m con respecto a, y es igual a 0 porque m es una función de x y el parcial de n con respecto a x también es 0 porque n es una función de y. Por lo tanto, dado que el primer orden de los parciales es igual, ahora sabemos que tenemos una ecuación diferencial exacta y, de nuevo, cualquier solución a esta ecuación diferencial es también una solución a la ecuación diferencial original. La solución es big f de x, y es igual a c, de manera que la f grande parcial con respecto a x es igual a m. Y el parcial de f grande con respecto a y es igual a n. A partir de aquí tenemos la opción de integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x o integrar ambos lados de la segunda ecuación con respecto a y. Integremos ambos lados de la primera ecuación con respecto a x.
Solo recuerda que cuando integramos el parcial de f grande con respecto a x no recuperamos la función de, y que formaba parte de f porque al determinar el parcial de una f grande con respecto a x, tratamos y como una constante, por lo que al integrar ambos lados de la especificación en x obtenemos una f grande de x, y es igual a la integral de m con respecto a x, donde m es e a la x. Dándonos e a la x, no más c, sino más una función de y, que llamaremos a de y, y ahora usamos la segunda ecuación para determinar a de y. Segunda ecuación indica la parcial de una f grande con respecto a, y debe ser igual a n, y la parcial de una f grande con respecto a y es igual a la derivada de e a la x más a de y con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da un primo de y, que debe ser igual n donde es negativa e a menos y. Y ahora podemos determinar a d, y integrando la e negativa en la y negativa con respecto a y, por lo que a de y es igual a la integral de menos e a negativo y de y. Observe que aquí necesitamos realizar una sustitución en u donde u es igual a negativo, y de u es igual a menos 1 de y o negativo de y. Lo que significa que en términos de u solo tenemos la integral de e a la u de u. Y por lo tanto a de y es igual a e a la y negativa. Así que ahora sabemos la función potencial big f de x, y es igual a e a la x más a de y, pero a de y es e a la negativa y, lo que nos da más e a la negativa y, por lo tanto, la forma implícita de la solución general es c a la x más e a la negativa, y es igual a c. Sigamos adelante, y resolvamos y restamos e a la x de ambos lados, lo que nos da e a la menos y es igual a c menos e a x. A continuación, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Aplicar nuestras propiedades de registro en el logaritmo natural izquierdo de e al negativo, y es igual a y negativo multiplicado por el log natural. E natural es 1 que nos da una y negativa. Es igual al logaritmo natural de la cantidad c menos e a la x. Multiplicando ambos lados por menos 1 tenemos y igual a negativo. Logaritmo natural de la cantidad c menos e a la x como solución general. Espero que esto te haya resultado útil.